es la certeza. Y la certeza es la convicción. La fe es la certeza. Y la certeza es la convicción. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Dice la Escritura, la palabra del Señor, que la fe es la certeza. Y la certeza quiere decir conocimiento, el conocimiento que nosotros tenemos de la verdad, el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra del Eterno. La fe la vamos a desarrollar nosotros de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos en la palabra del Eterno. Va a ir creciendo, va a ir aumentando, se va a ir desarrollando. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos de su reino y no participábamos de su reino, muchos de nosotros teníamos una esperanza. Esa esperanza era, si nos portábamos bien, pues a lo mejor y alcanzábamos el reino de los cielos. Y esa esperanza estaba basada en hechos que nosotros desconocíamos y no sabíamos lo que iba a acontecer o pasar. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, cuando realmente venimos a los pies del Señor, un entendimiento se empezó a abrir en nuestra vida, un conocimiento empezó a llegar a nuestra vida y empezamos a tener fe. Fe de que éramos salvos, fe de que estábamos seguros en Él, fe de que nada nos podría separar de su amor, de que un día nosotros estaremos con el Creador y que ahora participamos de su reino. Todas estas cosas vinieron a transformar y a cambiar nuestra vida, nuestro entendimiento, porque empezamos a conocer, empezamos a tener una relación para con Dios, a conocer absolutamente su palabra, a participar de ella, a desarrollarla. Su palabra se empezó a relacionar con nosotros y nosotros con la palabra del Eterno, de tal manera que nos unimos y en esa unión resultó la fe en nuestras vidas, la fe que nos mantiene, la fe que nos sostiene, la fe que nos impulsa a ir hacia adelante, la fe que nos apoya en nuestras tribulaciones, en las debilidades, en los problemas que día a día pasamos. En el mundo en el cual nosotros vivimos, es un mundo que constantemente está atacándonos, un mundo que constantemente nos está acechando, asediando, donde constantemente tenemos luchas, tenemos pruebas y tenemos dificultades, donde muchos de nosotros tal vez no estamos fortalecidos o capacitados para pasar todo ese tipo de pruebas. Pero hay algo que nos mantiene, hay algo que nos sostiene, que se llama la fe en el Señor, que nos impulsa a ir hacia adelante y que nos impulsa a persistir y a seguir hacia adelante, caminando y caminando en los caminos del Señor. Es la fe, esa convicción, es esa seguridad que nos da para poder continuar hacia adelante. Para poder tener fe, tenemos que pensar primeramente en quién es Dios, qué tan grande es Dios, qué tan maravilloso es el Eterno, qué tan magnífico. Y para poder tener fe, basta con imaginarse o con asomarse un poco a la naturaleza. Ver a lo mejor un árbol crecer, ver un río pasar y decir y pensar tan solo quién lo creó, quién lo formó, quién lo hizo. Basta con ponernos nosotros en un espejo y mirarnos a nosotros mismos y ver la creación tan perfecta que somos, cómo el Eterno se ha preocupado por cada uno de nosotros y nos ha creado y nos ha formado. Y pensar en esa grandeza tan maravillosa, que Él es capaz y es fiel en nuestras vidas
para corregir, para disciplinar, para ayudarnos, para apoyarnos, para sostenernos, para guiarnos en cada momento de dificultad que nosotros tenemos. Tenemos que tener esa confianza y tenemos que tener esa convicción y esa conciencia de que el Eterno está con nosotros, que camina con nosotros y nosotros con Él, que nosotros estamos con Él. Oí un testimonio de una persona que me gustó muchísimo, y esta persona agarró a su hijo y le dijo a su hijo que levantase una piedra. El niño lo intentó y no pudo, lo intentó una segunda vez y no pudo, lo intentó una tercera vez y no pudo. Se volteó al padre y le dijo que no podía levantar la piedra. El niño le dijo que no podía levantar la piedra y el padre le respondió: sí puedes. Y él dijo: no, ya lo intenté. Y dijo: no puedo. Y dijo: sí puedes. Y el padre le dijo y le respondió: yo estaba a tu lado. Si tan solo hubieses volteado y hubieses pedido ayuda, yo te hubiese ayudado y juntos hubiésemos levantado la piedra y hubiésemos vencido. Nosotros tenemos las herramientas que Dios nos da. La fe es una certeza, es un conocimiento que Dios nos da, un conocimiento lleno de herramientas a través de la palabra del Señor, herramientas que están escritas a través de la Torá, de las enseñanzas y a través de cada escritura, cada salmo, cada libro que nosotros leemos contiene una palabra de fe para nosotros, una herramienta que nos es útil en la vida diaria. Esa herramienta la tenemos que tomar y voltear hacia el cielo y decirle al Señor: enséñame a utilizar esta herramienta, Señor, para poder salir victorioso en todas las cosas que hago, Señor. La fe es el conocimiento que nos va a ayudar para poder caminar hacia adelante y seguir hacia adelante. En 2 de Corintios, al capítulo 5, verso 17, nos dice que la fe es un camino por donde nosotros andamos. Dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. La fe es el estilo de vida por el cual nosotros caminamos todos los días. Todos los días nos levantamos, todos los días nos acostamos. Cada uno de nosotros va a dormir durante la noche y va con la esperanza y con la fe de que el día de mañana va a levantarse, va a abrir sus ojos y va a proseguir un nuevo día. Eso es fe, en la cual nosotros estamos creyendo que el día de mañana nos vamos a levantar. La fe es un camino por el cual nosotros debemos de andar todos los días y no apartarnos de ellos, caminando y teniendo esa seguridad de que el Eterno va a hacer algo maravilloso en nuestro camino, que las puertas se van a abrir, que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, que como estuvo con Moisés hacia el Señor, así también estará con cada uno de nosotros, que Él nos va a abrir las puertas, por muy difíciles que sean. Esto no quiere decir que no vamos a tener luchas, o no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a pasar esas pruebas. En este camino que nosotros tenemos vamos a tener muchas dificultades, porque el mismo Señor Yeshua dijo: en el mundo tendréis problemas, pero también Él afirmó y dijo: confíen en mí, yo he vencido al mundo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. En este camino que nosotros estamos, sí hay dificultades, pero en medio de todas esas dificultades está la confianza que nosotros tenemos en el Señor. La seguridad de que aunque pasásemos por el fuego, no nos quemaremos. La seguridad que aunque si caminásemos por el agua, no nos ahogaremos. Porque el Eterno nuestro Dios está con nosotros y Él va abriendo ese camino delante de nosotros. Cuando Moisés se encontró con el Señor, él no tenía tal vez esa fe
fe tan amplia como posteriormente nosotros la vimos. Esa fe se fue desarrollando durante el caminar que él tenía para con Dios, durante cada momento y cada día que él iba pasando con Dios, durante cada lucha, cada prueba, donde él veía la mano de Dios que se movía y donde él se daba cuenta de esa grandeza del Eterno, cada momento que vivía. En ese caminar es cuando su fe se iba desarrollando, y es cuando nuestra fe se va desarrollando, hermanos, cuando nosotros aprendemos a no andar por la vista. La vista, ¿qué es lo que nos hace? La vista nos lleva a lo terrenal, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso la Escritura dice que si resucitamos con el Mesías, aprendamos a poner la mirada en las cosas de arriba. Aprendamos a ver lo espiritual, trayendo lo espiritual a lo espiritual, y aprendiendo a ver las maravillas del Eterno. Cuando hay algo que aparentemente en lo físico está cerrado y volteamos hacia arriba y clamamos al Eterno, Él abre una puerta por donde nosotros podemos pasar seguramente. Cuando nosotros pensamos que ya no hay una solución, Él da una solución. Muchos de nosotros, cuando vamos a un médico y nos diagnostican alguna enfermedad o algo que decimos que es fuerte o que es incurable, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos: ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Pobrecito de mí, ¿cómo voy a afrontar toda esta situación? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero la palabra del Señor nos enseña a creer y a confiar en el Eterno y a caminar conforme su propósito y conforme su plan. Y dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros dolores, y dice que cuando los apóstoles oraban por los enfermos, estos sanaban. Ese es el camino de la fe que nosotros debemos de tener, y ese es el camino en el cual nosotros debemos de caminar y debemos andar, en el camino de la palabra del Señor, que fortalece nuestra alma, que fortalece nuestro espíritu, que fortalece nuestro entendimiento, que cambia nuestra forma de pensar, que cambia nuestra forma de ver, que cambia nuestra forma de oír. Cuando no éramos creyentes, cuando no conocíamos a Dios, nos dejábamos llevar por cualquier camino, por cualquier viento. Si nos decían que fuéramos a tal lugar para hacernos una limpia porque nos iba a ir bien, corríamos a ese lugar porque teníamos esa fe de que iba a suceder algo ahí. O todo lo que nos dijeran, si nos decían que hiciéramos tales cosas, las hacíamos, porque era un camino en el cual nosotros caminábamos. Pero ahora tenemos el conocimiento de la verdad que es clara, que es absoluta, que es la palabra del Señor, y un conocimiento que nos llena de una seguridad que lo que estamos haciendo está bien. Y es ahí por donde ahora tenemos que empezar a caminar y a movernos. Cada uno de nosotros tiene que tomar esas herramientas que el Eterno nos brinda a través de su palabra para generar la fe y para generar todas estas cosas en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que llenarnos de esa fe y de esa seguridad. A veces es difícil, a veces es duro, porque afrontamos diferentes circunstancias y diferentes pruebas. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ser misionero, de vivir en otros países, de estar fuera de mi tierra, del idioma que yo hablo, porque donde yo estaba no se hablaba español, hablaban otro idioma diferente al español. Y había muchas veces que pasaba por momentos de soledad, de dificultad, porque me encontraba sin amigos, me encontraba sin familia, me encontraba a veces frustrado de muchas otras cosas. Y llegaban momentos en los que quería aventar la toalla, como decimos nosotros, y regresarme corriendo hacia mi tierra. Y muchas veces pensaba que qué hacía yo allá.
Pero llegaba el momento en que recordaba las promesas del Eterno, recordaba lo que el Señor me había mostrado y lo que el Señor me había dado. Muchos años tuve la oportunidad de dirigir el grupo de oración y alrededor de este lugar habían banderas en estas esquinitas. Y particularmente yo tuve una visión. En esta parte de aquí había una bandera de Suiza, de la iglesia que está en Suiza. Y recuerdo que la tomé y con los brazos extendidos hacia la bandera empecé a orar por esa nación, mientras otros oraban por las diferentes naciones que había. Y cuando estaba orando con los ojos abiertos, esa bandera se transformó en la bandera de Italia, se pusieron los colores y un hombre que me hacía de esta manera. Dios tuvo a su misericordia enviarme a Suiza y abrir las puertas. En Él no hay coincidencias ni nada de eso. ¿Por qué les digo esto? Porque les decía que había momentos en los cuales yo estaba ya a punto de regresarme por muchas cosas, pero recordaba esa visión y esa visión me daba fe. Y lo que empezaba a hacer, ponía mi mano sobre mi cabeza y empezaba a declarar: el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles, para sanar a los oprimidos de corazón. El Espíritu de Dios está sobre de mí. Y después ponía la mano en el corazón y decía: su presencia, su Espíritu me llena y me fortalece. Su Espíritu me llena de su sabiduría, de su inteligencia. Me da el gozo y me da la fuerza para seguir adelante. Nadie me podrá hacer frente. El propósito de Dios está en mi vida. Y empezaba a tomar algunas partes de la Escritura y empezaba a sentir como una energía dentro de mí. Sentía ese calor que cada uno de nosotros hemos experimentado cuando sentimos la presencia del Señor. Sentía su presencia a un lado mío y empezaba a declarar: este es el día que el Eterno hizo para mí. En este día yo me voy a alegrar. En este día yo voy a gozarme. En este día yo voy a ver las maravillas del Eterno. En este día yo voy a ver la grandeza del Dios Todopoderoso. En este día su gloria se va a reflejar en mi vida. Y cuando llegaban esos días en las noches, antes de dormir, declaraba: mañana Dios hará grandes maravillas conmigo, porque yo le amo. Su palabra dice que Él hará grandes maravillas con aquellos que le aman, con aquellos que están. Eso es tratar de caminar en la palabra del Señor y vivir una vida de fe. Les decía, tenemos muchos obstáculos en el mundo que afrontar, pero en todos ellos tenemos herramientas que el Eterno nos ha dado. Si hay momentos tristes, la palabra del Señor dice: diga el enfermo, sano soy; diga el débil, fuerte soy. Tenemos que aprender a tomar esas herramientas y llenarnos de fe. Y dice la palabra del Eterno que la fe viene del oír, y del oír la palabra del Señor. Tenemos que fortalecernos en la palabra del Señor. Hay un verso que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en el libro de Efesios, al capítulo 6, verso 10, que habla acerca de la lucha del guerrero. Es cuando habla acerca de la armadura, pero antes de entrar en una explicación de la armadura y de las huestes espirituales y de todo eso que habla la palabra del Señor, empieza con este verso que dice: fortaleceos en el Señor. Y después dice: y en el poder de su fuerza. ¿Cómo puedes tú fortalecerte en el Señor? No puedes entrar a una lucha, no puedes ir a una guerra sin antes estar preparado, sin antes estar bien cimentado y fuerte para poder ir a esa lucha. Pero la Escritura dice: fortaleceos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos querrá enseñar la palabra acerca de esto?
La fortaleza en el Señor es la emuná, la fe que nosotros tenemos, la fe que nos garantiza la seguridad que nosotros vamos a ser triunfadores, la fe que nos dice que el Eterno está con nosotros. Tenemos que ver esa frase, fortaleceos en el Señor. En el mundo tenemos muchos fracasos porque dejamos de fortalecernos en esa fe diariamente en nuestro Señor, de ver los propósitos del Señor, de vernos en el propósito divino del Creador en nuestras vidas. Fortalecerte en el Señor quiere decir que a diario te acuerdes quién es el Eterno, que a diario recuerdes la grandeza del Todopoderoso en tu vida, que nunca te olvides de ninguno de las cosas maravillosas, de los beneficios que Él ha hecho para contigo. Acuérdate siempre de que Él es el más grande entre los grandes, Él es el más poderoso entre los poderosos, Él es el más santo entre los santos, Él es el sublime entre los sublimes. Y fortalecernos en el Señor significa recordar todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que nos ha dicho y todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Recuérdate todos los días lo que David hizo. David dijo cuando se enfrentó a Goliat: mi Dios pues me salvó de las garras del oso y del león, también me salvará de este incircunciso. Él estaba diciendo: sí, tú eres fuerte, sí tienes fuerza, sí tienes poder, pero hay uno mayor, un poderoso de poderosos en el cual yo confío, en el cual yo me fortalezco, en el cual yo entrego todos mis sentimientos, emociones y voluntad y me tomo de su mano para salir victorioso y para vencerte en todas las cosas que hay. Y esa es la presencia del Señor. Hay que entregarnos en esa presencia del Señor. ¿Qué dice la palabra? Mientras más débiles nos hacemos ante la presencia del Señor, más fuertes somos ante la presencia del mundo. Mientras más menguamos nosotros, más crece Él en nosotros y más podemos nosotros ir hacia adelante combatiendo y luchando. Ahora entiendo por qué Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer en mí. Porque si Él no menguaba, no podía desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque iba a dominar el orgullo, porque iba a dominar la vanidad, porque iba a dominar el ego, el camino que nosotros debemos de seguir. Y es el estilo de vida en el cual nosotros debemos de vivir y en el cual nosotros andamos. En el libro de Romanos, al capítulo 10, al verso 8, dice que cerca de nosotros está la palabra, y esta es la palabra de fe que nosotros confesamos. Nosotros debemos de declarar tan constantemente en nuestra boca la palabra. Dice la Escritura: he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti, para fortalecernos en la palabra del Señor. Cuando nosotros no tenemos una llenura de la presencia de la palabra del Señor, vamos a tener una llenura de todo lo contrario. Si nosotros nos llenamos de televisión, ¿qué es lo que va a suceder en nuestras vidas? ¿Cuál va a ser nuestra fe? Nuestra fe va a ser una fe negativa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en la televisión? Homicidios, orgías, cosas feas, drogas, divisiones, pleitos, contiendas. Y eso es lo que nosotros vamos a reflejar en la fe. Vamos a estar reflejando toda la llenura que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos fortalecemos en la palabra del Señor y nos llenamos de la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra vida?
lo que dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es digna para la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo van a salir palabras de motivación, palabras de fe, palabras que exhorten, que animen, que consuelen, que edifiquen, palabras que den aliento hacia los demás. Hay gente que cuando habla, tú pides una opinión y en lugar de darte un ánimo, te desanima todavía más. ¿Qué es lo que te dice? Tú vas y le dices: mira, necesito un consejo. Uy, ni lo hagas. No, tal amigo hizo esto y le pasó esto. Y te dicen, tú agarras y dices: fui con el doctor y me dijo eso. En lugar de que nos den un ánimo y nos digan algo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? No, pues ve a hacer tu testamento, porque seguramente te vas a morir. Y eso es lo que hablan, y lo que nos dicen son palabras negativas, porque no están acostumbrados a vivir en ese camino de fe, donde constantemente se habla la palabra del Señor. ¿Sabe? No sé cuántos de ustedes, creo que muy poquitos llegaron a conocer al pastor Javier Ruiz, que está en Rusia. Nosotros le decíamos vaquero porque era de Michoacán y tenía ese estilo de hablar de allá. Y yo recuerdo que cuando él se fue a Rusia, era verano, él iba por 3 meses a aquel lugar y llegó y se quedó más de 3 meses, lleva como 20 años allá, más de 20 años. Pero la primera vez que él llegó, cuando se acercaba el invierno, los rusos le decían: tienes que regresar ya a tu país y cuando sea el verano regresas. Y le decían que el invierno era muy crudo, que el invierno era muy fuerte allá, y verdaderamente el invierno es muy crudo porque alcanzan temperaturas de menos 20 y tantos grados, alcanzan temperaturas hasta de menos 30 y tantos grados. Yo tuve la oportunidad de estar allá y empieza a nevar desde octubre, y por ahí la última nevada es pasando abril, y tienen todo ese tiempo de frío. Y la gente le decía: ¿te vas a enfermar? Y él decía: no, yo tengo la seguridad de que si Dios me mandó a este lugar, Él me va a proteger. Y la gente le decía: te vas a enfermar y te vas a morir porque no tienes el equipo suficiente. Y él todos los días agarraba y se sentaba y oraba y decía: uña de mi dedo gordo de mi pie, no te enfermas. Uña de mi pie, pie derecho, pie izquierdo, e iba parte por parte. En el nombre del Señor Yeshua, no te enfermas, te fortaleces para resistir este invierno, porque esta es la promesa del Señor, que los que creen en Él no serán avergonzados. Y pasó el invierno y los rusos se enfermaban y Él no se enfermaba. Y los rusos se volvían a enfermar y Él no se enfermaba. Y le preguntaban y le dijeron: ¿cuál es el secreto para que tú no te enfermes? Y Él dice: tengo fe en el Señor. Todos los días tomo la palabra del Señor y comienzo a declarar la palabra del Señor en mi vida. Comienzo a declarar las bendiciones del Eterno en mi vida. Cada uno de nosotros tiene que tomar la porción de la palabra del Señor. Oí un testimonio que quiero contarles también. Había una vez un padre que se dedicó a ayudar a los judíos, a salvarlos. Este hombre no pudo hacer mucho y tenían que salir ya de no recuerdo qué país, y él no pudo salir, pero se mandó a su hijo, y a su esposa. Y su hijo y su esposa llegaron a Estados Unidos, pero este hombre no pudo salir del país y quedó ahí, pero siguió salvando, ayudando al pueblo judío. Cuando
este hombre estuvo a punto de morir, le encargó a otra persona y le dijo que buscase a su hijo y que por favor le dijese quién era él, lo que había hecho él, y que había una cuenta, que él había dejado una cuenta en Suiza para todo lo que él necesitara para que él continuara sus estudios. Este hombre buscó por todas las partes de Estados Unidos al hijo y nunca lo encontró. Pasaron muchos años y el hijo ya era grande. Y llegó a un lugar, lo encontró, preguntó si él era y le dijo: yo conocí a tu padre. Y me pidió dos cosas. La primera cosa me pidió que te hablara quién fue él, qué hizo él y qué era lo que él era. Y la segunda cosa que me dijo es que te diera este número de cuenta y que él había dejado tal cantidad en un banco suizo. Obviamente los años habían pasado, los intereses habían crecido y ya la cantidad era mucho dinero. Este hombre cayó de rodillas y dijo: tantos años sufrí, tantos años pasé siendo rico, ¿y a qué me servía ser rico si no lo sabía que era rico? ¿Cuántas cosas nosotros no atravesamos y pasamos, hermanos? ¿Cuántas cosas no vivimos? ¿Cuántas cosas no nos suceden sabiendo que tenemos una solución y no la tomamos? Sabiendo que tenemos una salida y no cruzamos por esa salida. ¿Cuántas cosas de la riqueza del Eterno tenemos en nuestra vida y no la tomamos? Porque nos hace falta tomar ese camino de fe y arrebatar las cosas. Si pues haber resucitado con el Masías, poner la mirada en las cosas de arriba. Y dice que debemos de buscar las cosas de arriba, donde se manifiesta el Mesías, donde se manifiesta Yeshua en nuestro corazón, donde el Eterno se unifica con nosotros. En Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, que es el autor y consumador de la fe. El Señor Yeshua es quien inicia la fe en nosotros, quien nos cimienta en la fe y quien nos da esa fe para continuar hacia adelante. Cuando no le conocíamos, no teníamos una esperanza verdadera, teníamos una esperanza a medias. ¿Por qué? Porque esperábamos solamente si nos portábamos bien, a lo mejor ir, como decía, al reino de los cielos. Mas cuando vino Yeshua, comenzó un nuevo camino en nuestra vida de fe, donde cada uno de nosotros empezó a creer y empezó a cambiar en ese creer, y ahora tenemos una esperanza verdadera, esperanza de que Él nos ayuda en nuestras tribulaciones, esperanza de que Él nos da la fortaleza y nos da la paz. ¿Cómo podemos llenarnos de esa fe que necesitamos en el Señor? La fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. No escuchemos cualquier cosa, porque cualquier cosa nos va a alimentar y nos va a desviar. Hay algo en el judaísmo que se llama Yetzer Hará, que quiere decir malos pensamientos o malas inclinaciones. Y ese Yetzer Hará, o esos malos pensamientos, esas malas inclinaciones, habla de que vienen los demonios o los espíritus y constantemente están hablando a nuestra mente para darnos meter un mal pensamiento o meter un mal deseo, y nosotros podamos ir en busca de ese mal deseo y de ese mal pensamiento. ¿Qué es lo que sembramos en nuestra mente? ¿A qué le vamos a hacer caso en nuestra mente? ¿A esos malos pensamientos que nos aconsejan,
que nos dicen, o a los dichos de la palabra del Eterno, que cada día nos hablan para fortalecer nuestro entendimiento, transformar nuestro pensamiento y cambiar nuestra voluntad. La palabra del Señor nos habla y nos dice que renovemos nuestra mente. La renovación de la mente es una transformación que viene a través de la fe diaria, de la fe constante en la cual nosotros obedecemos al Señor. Moisés, dice la Escritura, se movía como viendo al invisible. Cada día él se movía viendo la grandeza del Creador, lo que el Creador quería hacer, lo que el Creador quería manifestarse. Él no veía las cosas como el mundo las veía, sino como el Creador las veía. Y es de esa manera que nosotros tenemos que ver eso. Yo una vez me pregunté, y le pregunté a alguien que estaba enfermo, me dijo, mi enfermedad no tiene cura. Y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo que sí. Y le dije, ¿quién es Dios para ti? Y me respondió que era todo. Bueno, y le dije, y según en Génesis, ¿quién es Dios? Y se me quedó viendo. Y le dije, bueno, si tomamos la palabra, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú crees que Dios es el creador? Y me dijo que sí. Y le dije, ¿te acuerdas de esa historia donde el Eterno manda a Jeremías a la casa del alfarero? Y me dijo que no. Y le dije, mira, hay una historia donde Dios le habla a Jeremías y le dice que vaya a casa del alfarero. Y el alfarero está trabajando, y de repente forma una vasija y el alfarero la ve. A los ojos tal vez de Jeremías, la vasija estaba perfecta, no tenía ningún defecto ni nada. Pero de repente la rompe y la vuelve a crear, pero la creó aún mejor de lo que había hecho. Tal vez nosotros pasamos por algún momento difícil y alguna enfermedad. Tal vez los médicos nos dicen que no hay una solución, que no hay una salida para nosotros. Pero eso es lo que dicen los médicos. Y ese es el pensamiento que nos forman. Y cuando dejamos entrar ese pensamiento, oramos sin un entendimiento y sin fe, porque ya nuestra mente está programada. Y oramos como aquella oración que decía, ay, pues ya sabía, oramos para que llueva, pero dentro de nosotros ya estamos convencidos de que no va a llover, de que no va a pasar nada. Mas sin en cambio, cuando nosotros vemos que Dios es el creador y que muchas plantas a lo mejor son cortadas, pero muchas nuevas vuelven a nacer, que a lo mejor llega la temporada en que los frutos son quitados, pero al siguiente año vuelve a haber fruto del mismo árbol. Y cuando nosotros pensamos que tal vez hay una enfermedad que para nosotros es de muerte, pero tal vez el Eterno quiere formarnos nuevamente, atraernos hacia Él para darnos la vida verdadera, para cambiarnos. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios y en la forma del pensamiento del Creador para vivir en la fe. Él hizo capaz
de romper esa vasija y formar una nueva. ¿Cuánto más no puede hacer por cada uno de nosotros? Cuando pasamos una prueba nos lamentamos y decimos: Dios no nos quiere, Dios esto, Dios el otro. Pero ¿saben una cosa? Dice la Escritura que el Eterno no nos va a dar más allá de lo que nosotros no podemos soportar. Simplemente cuando Él nos da una prueba es porque quiere que volteemos hacia arriba y nos tomemos de la mano de Él y decir: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Si el Mesías está conmigo, ¿quién en contra de mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si el Eterno nos da una prueba, es para que nosotros declaremos lo que el Señor Yeshua dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gente vea la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se refleje a través de nuestras vidas. El vivir en la fe nos impulsa a ser más fieles para con Dios, a tener esa fidelidad para con Dios, a no abandonar sus caminos, porque nos da una seguridad de que estamos en el camino correcto y que somos más que vencedores. El vivir en la fe nos ayuda a tener la paz y a tener la tranquilidad que el Eterno nos da. Cuando no tenemos fe, tenemos temores, tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos duda, tenemos desconfianza de muchas cosas. Pero cuando esa fe viene, nos da esa paz. Los discípulos, a pesar de que estaban con el Señor Yeshua, con el Mesías, muchos de ellos estaban inseguros. ¿Cómo nos damos cuenta que tenían inseguridad? Porque cuando regresan con Él, le dicen: ay Señor, hasta los demonios, los endemoniados se nos sujetaban. Iban con esa inseguridad, pero después vieron la grandeza del Señor. Tanto es así que les dijo: aumentanos nuestra fe, porque querían tener la paz, querían tener la seguridad, la confianza que el Eterno da. Cuando nosotros nos llenamos de fe, tenemos esa seguridad y esa confianza. El apóstol Pablo lo decía de otra manera: estamos expuestos a la muerte, pero no muertos, en pruebas, pero no acabados. Y empieza a poner serie de dificultades, pero siempre encuentra una respuesta positiva a esas dificultades, porque tenía paz en su corazón, en su alma. Y esta es la manera en que nosotros nos damos cuenta que estamos desarrollando la fe y que estamos pasando por esa fe que el Señor nos da. Hace 3 años aproximadamente murió mi mamá, y cuando yo entré y el Señor me reveló que iba a morir, dentro de mí había un gran dolor, pero en medio de ese dolor también había una gran paz, porque yo no desconocía el camino hacia dónde iba ella. Me dolía mucho, porque era un ser que yo amaba y quería. Y salí con mi papá y mi hermano y les dije: suéltenla, porque ella tiene que ir a donde pertenece. Y recuerdo que cuando entré de nuevo con ellos y les pedí que cada uno se despidiera, estas fueron mis palabras: puedes irte en paz. Al camino que perteneces y al lugar donde estás, debes estar. Y ella cerró sus ojos y en ese momento dejó de respirar y murió.
En medio del dolor había el consuelo de la seguridad de que el Eterno la tenía en su reino. Es difícil y es duro, pero la fe nos da la paz. Yo tenía esa paz de que el Eterno había hecho algo en la vida de ella. La fe nos da esa paz en nuestra vida, pero también la fe nos llena de fuerza y nos llena de poder. ¿Por qué nos llena de fuerza y de poder? Porque vemos lo que dice Hebreos: por la fe hicieron huir ejércitos extranjeros, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe nos impulsa a ir hacia adelante. Moisés iba caminando en el desierto, no sabía con qué se iba a afrontar en su vida, y cuando llegó a ese lugar donde no había salida, donde no había una solución, él creía en que Dios iba a abrir una solución. Tal vez él no sabía que el mar se iba a abrir, tal vez él no esperaba que el mar se abriera, pero simplemente tenía la fe de que Dios tenía una solución. A lo mejor tú no sabes lo que va a hacer el Eterno, pero debes de tener la fe de que Dios tiene todo bajo control y que Dios tiene la solución. Me acuerdo cuando llega y le dicen: tu amigo Lázaro está enfermo, y él muy tranquilo: cálmense. No, pero está enfermo. Tranquilos. No, pero se va a morir. Tranquilos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay veces que las circunstancias son duras y que queremos que Él haga, actúe, obre, pero hay que fortalecernos en Él, en la fe que Él nos ha dado, y llenarnos de ese propósito divino. La fe hace milagros. Dice: tu fe te ha salvado. La Escritura nos enseña y nos dice que tu fe te ha salvado. Dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y la oración de fe curará, sanará. Nos habla del poder que tiene la fe. La fe es tan grande que no nos imaginamos. Pero tenemos que entender qué es la fe. La fe es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Porque si no le conocemos, no podemos saber cómo actúa Él, no podemos saber cómo obra Él. Y ese conocimiento nos va a dar una convicción de que Él es real, una seguridad de que Él vive y que Él está con nosotros. Hay que tomarnos de la mano del Creador todos los días y todos los días caminar con Él. Y Él en ese caminar va a poner las herramientas que nosotros necesitamos día a día para poder superar el día a día. No pensemos lo que va a pasar en 15 años. Pensemos lo que pasa hoy y vivamos el hoy, porque cada día trae su propio afán, con la fe auténtica y verdadera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Repita conmigo. Padre Santo, te doy las gracias
en esta tarde por lo que tú haces en mi vida, porque me llenas del conocimiento de tu verdad, y esa verdad me llena de tu presencia divina en mi vida y me hace fortalecerme cada día más y más. Enséñame a tomarme de tu palabra, a creerla, a vivirla, a fortalecerme en ella y a través de ella formar un camino de victoria donde se vea tu mano y tu poder alrededor mío. Enséñame, Señor, a vivir en fe, fortaleciéndome en este camino de fe, día a día, luchando y ganando cada día más terreno hasta llegar a ese conocimiento de esa verdad absoluta que es en ti. Enséñame, Señor, a no andar por vista, sino por fe, caminando en ti y agradándote cada día más y más. Porque sin fe es imposible agradarte. Yo quiero obtener fe para agradarte cada día más y más. Te doy las gracias por esta tarde y por estas reuniones. Muchas gracias, porque eres mi bendición, mi fortaleza, mi gozo, mi esperanza, mi castillo, mi roca fuerte, mi refugio y mi fortaleza. Gracias, porque esta semana será de mucha bendición en mi vida y en la vida de mis hermanos, por los méritos del Señor Yeshua Adonai. Amén, amén, amén y amén.